iniciar la grabación en este momento, por favor. Ok, listo. Vamos a iniciar la grabación. Y vamos a iniciar también de igual forma la grabación en Microsoft Teams. Ok, bien. Esperamos que comience. Perfecto. Bueno, yo primero que nada, pues, uy, ¿qué pasó? Hay menos gente, 26, ¿qué ha sucedido? Ya estamos terminando las clases y como que se me están yendo, no sé por qué. ¿Listo? Bueno, eh, como les decía, eh, todo esto que yo les estoy explicando, señores, no se los explico por explicárselos y ya, no. O sea, todo esto porque esto hace parte de la última actividad que yo espero que la podamos dejar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, todo esto hace parte de la última actividad. Entonces, como muy importante nosotros tener en claro qué es lo que se está haciendo para de esa misma forma, pues obviamente nosotros poder manejar y trabajar los aspectos que tienen que ver con lo que se va a desarrollar, ¿no? Porque si les estoy explicando esto, eso es porque esto está dentro de la práctica, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces sí vieron. Entonces ahí ya estamos esperando que cargue para compartir pantalla. Entonces sí vieron cómo es de fácil, o sea, en base a lo que se nos pide, hallar la solución. Por ejemplo, en este caso que esta tabla está aquí y los ejercicios o la tabla principal está en este lado, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues obviamente nosotros podemos fácilmente, digámoslo de alguna u otra manera, esto poder relacionar esos elementos de una forma simple, fácil y sencilla. ¿Listo? ¿Y cómo podemos hacer la fórmula? Ya sabemos que nos apoyamos en la pestaña fórmulas y en la pestaña fórmulas podemos usar cualquiera de los elementos que tenemos allí. Así como hicimos promedio.si, sumar.si, así hay muchas más fórmulas. Obviamente reitero que este es un estudio mucho más amplio, donde usted ya si ve un Excel un poco más avanzado, va a poder entrar a ver muchas más fórmulas y muchas más funciones y cómo estas ayudan a diferentes procesos dentro de las tablas. Si nos vamos a algo muy sencillo, es que Excel prácticamente tiene solución para todo. O sea, Excel maneja muchos elementos matemáticos que dentro de un informe o un grupo de datos nos van a servir mucho para manejarlos. Entonces, si a alguien le gusta, le interesa el tema, créanme que Excel tiene muchos más elementos por ver, muchos más elementos por trabajar. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora, bueno, estos fueron los ejercicios de lo que son elementos externos. A continuación, eh, yo voy a explicarles unos elementos adicionales. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrirme una distinta hoja y a esta hoja le voy a llamar gráficos. Listo, bien. Vamos a hablar sobre los gráficos en Excel. ¿Por qué sobre los gráficos en Excel? Preguntarán. Y es muy simple. Lo que pasa es que una de las cosas más usadas en Excel son los gráficos. ¿Qué son los gráficos? Son formas visuales de mostrar información. Es decir, son elementos visuales que nos van a permitir resumir información de pronto muy compleja para poderla mostrar, para poderla dar a entender o entrar concretamente a, a exponerla o a mostrar un resultado específico. Entonces, si nos vamos a la pestaña insertar, ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos muchos gráficos, ¿no? Tenemos gráficos recomendados, gráficos dinámicos, diferentes tipos de gráficos, ¿listo? Porque pues Excel tiene una gran plataforma para usar dichos gráficos al momento en que estoy haciendo o los voy a hacer. No es que usted llegue y dibuje un gráfico directamente, no. Para usted poder insertar un gráfico, cualquier gráfico, lo ideal es tener unos datos, ¿sí? O sea, manejar unos datos. Yo tengo que manejar una serie de datos para de esta forma, pues obviamente que el programa me dé, eh, digámoslo de alguna u otra forma, pues algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar la Fundación AMAR. Vamos a ver de dónde podemos sacar de pronto quizás un gráfico acá. ¿Listo? Porque pues realmente aquí sería muy difícil, puesto que, que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues que a la hora de la verdad nosotros son muchos datos. Entonces, bueno, vamos a crearnos o inventarnos unos datos acá eh, para poder hacer un gráfico, ¿les parece? Bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a separar nuestros empleados por género femenino y masculino. Entonces voy a iniciar haciendo eso. Entonces vamos acá a trabajar con masculino, listo, masculino, aquí van a quedar los hombres y acá van a quedar las mujeres, femenino, listo, muy bien. Bueno, vamos a ver qué podemos hallar. Entonces
juguemos con qué? Juguemos con las horas trabajadas, por ejemplo. Total horas trabajadas. ¿Listo? Entonces, perdón, total horas trabajadas. Horas extra nocturna, vamos a hacerlo. Listo. Total hora extra nocturna. Bueno, entonces esto lo podemos, ya sabemos que podemos, si queremos manejarlo, aquí me estoy inventando estos datos, recuérdenlo. Listo, para explicar lo de los gráficos. Esto lo podemos, por ejemplo, trabajar en ajuste de texto. Bueno, me quedó muy grande, podemos hacerlo un poquito más ancho. Eso podría ser ahí. Listo, para poder que quede mejor. Bien. Bueno, aquí me estoy inventando una tablita. Listo, como se pueden dar cuenta, aquí este sería el título, entonces lo vamos a centrar. Bueno, vamos a aplicarle formatos, que eso ya lo sabemos hacer nosotros. Vamos a aplicarle formatos. En este caso vamos a aplicarle formato de Arial 12. Vamos a darlo en tamaño de letra Arial. Listo, aquí es más fácil encontrar el tipo de letra, por lo que no tengo tantas fuentes, es mucho más fácil. Bueno, listo, entonces ahí nos damos cuenta que nos queda hora, eso, total horas extra nocturna. Listo, vamos a convertir esto en una pequeña tablita. ¿Listo? Bien. Bueno, total horas extras nocturnas, esto lo vamos a centrar porque eso es un título, eso también es un título, lo vamos a centrar. Listo. Y lo vamos a poner en negrito. Muy bien. Listo, ahí vemos que me acabo de crear una pequeña tablita donde vamos a ver el total de horas extra nocturna y el total de horas extra nocturna también para el género masculino y femenino. Obviamente lo primero que tendríamos que hacer aquí, ¿quién me dice qué debería hacer yo aquí para poder tener esos datos? ¿Quién me dice qué debería hacer yo aquí? Alguien que me colabore ahí. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener esos datos? ¿Quién me dice? Necesito hallar la hora extras nocturnas. ¿Quién me dice cómo hago para hacerlo? ¿Qué debo hacer? Un sumar puntos, sí, profe. Dime. Un sumar puntos, sí. ¿Y en qué criterio, Milton? En ese caso sería masculino y después del femenino. Excelente, muy bien, gracias. Excelente, ahí está. La respuesta de Milton es muy oportuna y obviamente la correcta. Y es simplemente nosotros venimos acá, le decimos sumar puntos y lo mismo que hemos venido haciendo siempre, ¿no? Sumar puntos y, ok. Ya saben que el rango pues vendría siendo el género, porque vamos a basarnos en el género para separar esta información. ¿Listo? El criterio pues en este caso que comenzamos sería masculino, ok. Entonces masculino, perdón, ahí lo puse. Y el rango de suma pues sería simplemente donde quiero sumar. En este caso serían horas extras nocturnas. ¿Listo? Muy bien, ahí nos damos cuenta, presionamos enter. ¿Listo? Bueno, perdón, volvemos a acá y le damos a aceptar. Ahí tenemos 25. Miren, yo puedo ser un poco tramposo si quiero. Me copio esa misma fórmula porque la fórmula va a ser exactamente la misma. La pego acá abajo. ¿Listo? Ah, perdón, no la copié bien. Voy a seleccionar toda esta fórmula, la voy a copiar, listo. Ups. Ajá, y la voy a pegar acá abajo, lo hice de pereza para no volver escrito y simplemente cambio la, la M por la F. Denme un segundo, un momento, por favor. Aló, buenos días. Sí, señorita, yo estoy en clase. Sí, señorita, está en el grupo de WhatsApp. Listo, 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 dale, no hay ningún problema. Bueno, señores, entonces les comentaba, ¿no? Eh, seguimos. Entonces, nosotros tenemos la función sumar puntos y, en este caso estamos usando la nómina para hallar la del género femenino. Entonces, los hombres trabajaron mucho más horas extras nocturnas que las mujeres. Solamente hay 7 horas del género femenino y 25 horas del género masculino. ¿Para qué hicimos estos datos? Estos datos los hicimos para simplemente crear un gráfico. Por ejemplo, esta información la vamos a mostrar en un gráfico de barras. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente nos iríamos a la pestaña insertar, ¿listo? Seleccionaría, bueno, iniciamos seleccionando primero que nada los datos que queremos manejar. En este caso serían los datos de, de las horas extra, tanto masculino como femenino. Lo seleccionaríamos, ¿listo? Y simplemente vendríamos a elegir el gráfico que nosotros queremos usar, ¿no? Puedo dejar que Excel me recomiende
Si yo le doy aquí en gráficos recomendados, automáticamente Excel va a cargar y me va a mostrar, denme un segundo por favor, que alguien me está pidiendo autorización en la sala para ingresar. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, el mismo Excel, Profe, dime. al lado de, en qué parte, o sea, en qué parte está para meternos en eso que acabo de sacar? Estos son los gráficos. Ven, te cierro y te vuelvo a explicar, Cristian. Entonces, mira, Cristian, vamos a la pestaña Insertar, ¿listo? Y en la pestaña Insertar hay un grupo que se llama Gráficos. Claro está que también dependiendo de tu versión, hay que recordar que esta es la versión 2019 y si tú tienes una versión anterior, quizás no te aparezcan todas las opciones tal como están acá, pero sí te va a aparecer el mismo grupo de herramientas con herramientas muy similares. En este caso la opción que yo usé fue gráficos recomendados, aunque yo directamente hubiera podido ir a elegir, si quiero en este caso, por ejemplo, ingresar un gráfico de columnas, como es el caso que estoy mostrando, o un gráfico tipo torta, como le llamamos nosotros cotidianamente, entonces nosotros vamos a poder ver los diferentes tipos de gráficos que se pueden usar. En este caso estamos usando... Ok. ¿Listo? Dale, Cristian. Entonces, eso es, listo muchacho. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hice para llegar donde estaba? Simplemente gráficos recomendados, porque en las versiones más recientes de Microsoft Excel, él nos recomienda qué gráficos podemos usar. Si yo doy clic, me dice que con esa información puedo usar 3 gráficos. El gráfico de columnas, donde obviamente va a haber una comparación entre femenino y masculino para mostrarme la cantidad de horas que trabaja el género masculino en ese caso o el género femenino. De igual forma podemos hacer un gráfico de torta donde también me está mostrando, digámoslo, en una forma gráfica y visual, mucho más fácil de explicar en un momento dado. Entonces ahí vemos el gráfico de torta o un gráfico de columnas, pero de forma horizontal. Vamos a hacerlo los dos para ver cómo se ven, ¿listo? Entonces inicio primero con este, selecciono un gráfico de barras, ¿listo? Le doy a aceptar y automáticamente Excel, ¿qué hace? Me inserta el gráfico en mi hoja de cálculo. Voy a disminuir un poco el tamaño, ¿listo? Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, automáticamente se insertaron estos gráficos. Ahora podemos nosotros, si queremos dar a conocer o dar a explicar este tema, entonces puedo decirle yo a la persona que lo está viendo en este momento, mira, tenemos el grupo masculino, el grupo femenino, o sea, el grupo de hombres, mujeres, y la cantidad de horas que se están trabajando. ¿Listo? Como nos damos cuenta, el género masculino tiene 25 horas, acá vemos la cantidad de horas, que es este valor, y el género femenino tiene solamente 7 horas. ¿Listo? Entonces, esto para este ejemplo, que es la nómina de la Fundación Amar, donde estamos viendo, entonces, cuáles datos podemos mostrar de esa manera. ¿Listo? Estos gráficos tienen 2 pestañas adicionales. Cuando yo los tengo seleccionados, si yo estoy haciendo un clic fuera de este gráfico, mis pestañas siguen siendo exactamente las mismas. Pero si doy clic dentro del gráfico como tal, ¿listo? Entonces automáticamente yo puedo apoyarme en 2 pestañas nuevas. Esas pestañas son la pestaña diseño y la pestaña formato. Como su nombre lo indica, la pestaña diseño, ¿listo? Me permite, entre otras cosas, elegir el diseño que yo quiero tener en mis gráficos, ¿no? Mira, aquí podemos ver varios tipos, colores, ¿listo? ¿Alguien abrió micrófono? ¿Te gusta comentar algo? Bueno, listo. Entonces, pendiente de los micrófonos, muchachos, para que podamos estar atentos. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo puedo variar la forma en que se ven los datos de una forma gráfica. Por ejemplo, aquí se ve de una forma muy futurista, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que los datos van a estar encima. No va a haber necesariamente una tabla o una escala como fue al comienzo, sino que el dato está escrito encima. Ahí vemos masculino 25, femenino 7. ¿Listo? Ese es otro valor que podemos tener. Entonces aquí vemos que en la pestaña diseño yo puedo, entre varias cosas, elegir los diseños que puedo tener con mi gráfico. ¿Listo? Aquí, bueno, por ejemplo, voy a elegir este. Y tengo entonces la pestaña formato. Que la pestaña formato, ¿qué es? Más que todo es por si yo quiero cambiar los contornos, listo, los efectos, ¿ok? Si yo quiero agregar, por ejemplo, líneas, si quiero agregar algún elemento dentro de nuestro gráfico, lo podemos hacer. Y ahorita posteriormente vamos a entrar a profundizar más aspectos de lo que tiene que ver con los gráficos, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente eso, yo puedo cambiar la línea de colores, ¿no? Aquí en la pestaña de diseño me puedo ir y cambiar la línea de colores, por ejemplo, masculino, femenino, ¿listo? Entonces yo puedo cambiar y variar esos valores para que se vean de una forma totalmente diferente. ¿Listo? Si en un determinado momento necesito borrar un gráfico, por ejemplo, lo puedo hacer clic en uno de los bordes y usar la tecla suprimir para eliminarlo.
De igual forma, estos textos, como es el de total horas extras nocturnas, que fue el título que puso automáticamente Excel, se puede modificar si yo hago doble clic. Si yo hago doble clic, yo simplemente puedo escribir aquí, supongamos, horas extras nocturnas por género. ¿Listo? Y como se pueden dar cuenta, automáticamente se va a cambiar el título que hemos puesto. Ese título es personalizable, le puedo hacer clic sostenido, moverlo para ubicarlo en el sitio donde yo quiera, lo que hace que yo pueda personalizar fácilmente la información. ¿Ok? Entonces, esa es una gran forma de nosotros trabajar con los gráficos, como lo acaban de ver. Entonces, en este caso, por ejemplo, este sería un ejemplo de un gráfico, un gráfico de tipo columnas, pero recuerden que no necesariamente podemos usar podemos usar otro tipo de gráfico. Con la misma información, o sea, yo puedo simplemente seleccionar la misma información que estoy haciendo, ¿listo? La misma información, y puedo insertar otro tipo de gráfico. Me voy a la pestaña de insertar. Ya si quiero ir, por ejemplo, ahorita nos dejamos recomendar, ¿no? Dejamos que Excel nos recomendara dos gráficos. Excel nos dijo que para esta información habían dos gráficos recomendados, que era el de columnas y el tipo torta, como le llamamos nosotros, ¿no? Pero entonces en este caso nosotros vamos a utilizar el gráfico tipo torta, que realmente su nombre es gráfico circular. ¿Listo? Vamos a usar el gráfico circular con la misma información. Entonces miren que el gráfico circular pues obviamente nos muestra también de forma muy específica, ¿listo? Cómo está compuesto, pero en este caso ya lo vemos de una forma más visual todavía, que es el gráfico tipo torta, ¿listo? Como se pueden observar, tenemos el color azul para el género masculino y el color naranja para el género femenino, donde nos muestra los datos en base a un porcentaje, ¿no? O sea, tengan en cuenta que la torta es todo el porcentaje, ¿listo? Y obviamente estos son los valores que se han cambiado. Entonces, obviamente el mayor porcentaje para quiénes, en este caso para el género masculino. Ahorita si hacemos el ejercicio ya de las horas diurnas, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que gana el género femenino, ¿no? En horas diurnas. ¿Listo? En horas nocturnas está ganando el género masculino. Entonces, pero dirán aquí, profe, pero es que esos datos a mí no me sirven porque yo no tengo un valor exacto. Si yo dejo el mouse quieto, puedo darme cuenta que dice el porcentaje que es 78%, mientras que si va acá es el 22%. Pero resulta y pasa que usted dice, pero profe, yo quiero poder verlos en el gráfico. Entonces nos vamos a esas pestañas que les digo que mantienen activas siempre y cuando tengamos seleccionado el gráfico, como es la pestaña diseño. ¿Listo? Y yo puedo cambiar, miren, aquí por ejemplo puedo buscar este que me muestra femenino masculino, o puedo buscar esta opción que me muestra entonces en este caso los porcentajes directamente, y lo hacen ver más atractivo, como se pueden dar cuenta. Dice aquí en azul masculino, naranja femenino, y como se pueden dar cuenta tenemos el 78%, es decir, toda la parte azul, toda la torta azul, el gráfico circular, todo esto equivale al 78%, mientras que el 22% del género femenino esto está trabajando horas extras nocturnas, ¿sí? Entonces, esa es como como la ventaja que tenemos de trabajar con este tipo de gráficos. ¿Listo? Nosotros podemos hacer este tipo de gráficos con el objetivo de ¿qué? De poder nosotros obtener una ayuda visual al momento de explicar, porque entonces fácilmente yo, yo voy a explicar en este caso el formato de esta empresa, que es la Fundación Amar. Entonces le digo, miren, en las mujeres, en este caso, por ejemplo, podríamos, en base a los ejercicios anteriores que hicimos, podríamos decir, en este caso, las mujeres en horas extras nocturnas están trabajando un poco menos, solamente el 22% de las horas extras nocturnas son trabajadas por mujeres y el 78% por hombres. En el caso de las diurnas nos damos cuenta que la relación es diferente, es más, hasta lo podremos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy simple, vamos a hacer esa comparación, vamos a usar los gráficos, en este caso, de circulares para hacer la comparación. ¿Listo? Ya tenemos estos dos ejemplos, vamos a aumentar datos aquí. Entonces vamos a ampliar esta celda, ya lo sabemos. ¿Listo? Vamos a ampliar esta celda. Entonces vamos a hacer nuevamente, en este caso vamos a hacer total hora extra, total horas extras diurnas. Vamos a trabajar con las diurnas, ¿no? Diurnas, ok. ¿Listo? Ya saben que vamos entrando, ponemos negrita para hacer alusión de que es un título. ¿Listo? Y obviamente manejamos lo que tiene que ver con los gráficos, con los bordes, ¿no? Listo. Necesito allá las horas extras diurnas. Eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior, acá donde nosotros veníamos y ya habíamos dicho que allá las horas diurnas del género masculino y allá las horas nocturnas diurnas, perdón, del género femenino. Entonces lo mismo acá, pero esta vez lo vamos a hacer de nuevo.
Ya sabemos que nos vamos a apoyar para este caso con la pestaña fórmulas de Excel. Entonces, masculino, en este caso, la mismo que hicimos hace un momento. Entonces, así como nos ayudó el compañero Milton, entonces, así mismo, más funciones, estadísticas, perdón, este es total horas extra, no, esta es suma. Matemáticas y trigonométricas, buscamos sumar puntos sí, ya lo sabemos, sumar puntos sí y sumar puntos sí. Tomamos el rango, ¿no? Tenemos un rango, que el rango ya sabemos que es ese completo elemento donde va a sacar el criterio. Entonces nos vamos al rango, en este caso el rango ¿cuál es? Pues ya sabemos que es género. Entonces vamos a la nómina Fundación Amar. Seleccionamos el género que es donde vamos a obtener, eso ya lo hemos explicado en el ejercicio anterior. Ok. Ya sabemos que el criterio, pues en este caso el primero es masculino. Entonces obviamente el criterio va a ser M, que es de masculino. Y el rango de la suma, pues en este caso nos vamos otra vez tal cual como hicimos en el ejercicio anterior y elegimos el rango de las horas extra de la diurna, ¿no? Seleccionamos horas extras diurnas y ahí lo dejamos, le damos a aceptar, listo, y nos dice en este caso que 23 de las horas extras son trabajadas por hombres, ¿no? Y ahora vamos a otro, igualmente, entonces hacemos el mismo procedimiento, matemáticas, buscamos sumar puntos y, listo, el mismo rango que ya sabemos, como lo hemos hecho en todos los ejercicios, el rango en este caso, pues obviamente es el género, que es donde vamos a hallar el criterio, listo, regresamos, vamos al criterio, que en este caso sería F, obviamente, y el rango de la suma, que sería claramente en este caso, pues las horas extras diurnas, ¿no? Porque las nocturnas ya las sacamos, entonces vamos a las horas extras diurnas y nos vamos a dar cuenta cómo está en este caso para esta empresa dicho elemento. Ok, nos damos cuenta, ¿verdad que decíamos que teníamos 23 horas extra trabajada por el género masculino en esa tabla y 22 para el género femenino? ¿Listo? Aquí ya es un poco más similar, recordemos que hay en este caso menos mujeres, ¿listo? En este caso para trabajar, pero no obstante es importante tener en cuenta que estos valores se obtienen de la tabla que se llama nómina Fundación Amar. ¿Listo? Es como tener muy claro en ese aspecto. Bien, ahora sí, hagamos la comparación. Vamos a hallar los datos tanto del género femenino, masculino y el total de horas extras diurnas tanto para uno como para el otro. Entonces, aquí viene una gran diferencia, porque ojo con esto que les voy a mostrar a continuación para que no cometan el error. Yo pudiera dar, en ese orden de ideas, quiero que se fijen muy bien, yo pudiera seleccionar acá, hacer clic sostenido, seleccionar acá, ¿cierto? Y seleccionar todo el conjunto de datos. Obviamente, al seleccionar todo el conjunto de datos, voy a obtener unos gráficos diferentes. Vamos a verlos. Me iría a la pestaña Insertar. Iniciamos con el de columnas como lo hicimos en el otro. Iría directamente a esta opción que si dejo el mouse quieto, ahí me muestra Insertar gráfico de columnas o de barras. Listo, hago clic y elijo alguno de los gráficos de columnas o barra que me llamen la atención, ¿no? Puede ser este, puede ser este, puede ser aquel. ¿Listo? Ahí tengo varios, tengo en 2 dimensiones, como se pueden dar cuenta, 2 dimensiones. Lo tengo en 3 dimensiones, ¿listo? Si quiero de pronto trabajarlo en 3 dimensiones más, o como lo vimos hace un momento, en forma horizontal. En este caso trabajo en 2 dimensiones, como se pueden dar cuenta, ¿listo? Ahí fácilmente lo arrastro, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, miren cómo llega la información. En este caso no me muestra un título porque como hay 2 títulos, entonces no me deja. Entonces vamos a decirle acá total horas extra. Listo, vamos a ponerle nosotros mismos el nombre. Total horas extra. Listo, horas extras, perdón. Y aquí vamos a ver entonces los datos. ¿Qué nos están mostrando? Por ejemplo, en este caso, esta sería la nocturna y esta sería la diurna. El color azul indicaría el género, que es el masculino, y el color naranja, el género, que en este caso sería el femenino. Entonces, para el color azul, que es el masculino, nos damos cuenta que en base a la pequeña regla que tenemos, nos damos cuenta que es mayor en las horas extras nocturnas, ¿listo? El género masculino, mientras que en las horas extras diurnas, es decir, en las horas extras que se dedican de día, vemos que el valor es prácticamente similar, ¿no? Bajas por un poco. Ya saben que esto desde la pestaña diseño podemos editarlo, por ejemplo, para que los valores aparezcan en la parte superior de los elementos y de esta forma pues poder ser más específicos si quisiera hacerlo
¿Listo? Me gusta más este, creo. Vamos a dejar este momento. Este, me gusta más este. Entonces ahí vamos a darnos cuenta. Miren, ya quitan la barra porque encima de ellos van a estar los datos. Entonces, color azul, masculino, 25 horas de horas extras nocturnas, mientras que los naranja femenino, 7 horas nocturnas. ¿Listo? El femenino, el género femenino, entonces más tiene en azul 23 horas extra, mientras que el femenino tiene 22 horas extra. ¿Listo? De igual forma, de igual manera como lo hicimos en la parte superior, yo hubiera podido, entonces, así como seleccioné, vuelvo al punto, selecciono los datos, en este caso la información, ¿listo? La selecciono y obviamente puedo automáticamente decirle a Microsoft Excel que me inserte, en este caso, los gráficos circulares o de torta, como vuelvo y les digo que le dicen normalmente, y mostrar los valores en base a ese mismo elemento. Quiero que se den cuenta en algo acá, que es más importante, por eso inserté este gráfico. Pon atención. Vamos a darnos cuenta acá. Miren que aquí me puso un solo valor, masculino. ¿Sí? Me puso un solo valor, masculino. No me especificó, porque realmente me hace la comparación con estos elementos, me hace la comparación y me elige, por ejemplo, el masculino para hacerme dicha comparación. ¿Por qué lo hizo así si tenía seleccionado todos los datos? Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que estos programas, por ejemplo, como Excel, ellos siempre buscan ayudar al usuario, a la persona que está haciendo el procedimiento. Entonces ellos son muy automatizados en ese sentido. Por ese motivo, cuando yo agregué, él entiende que ese gráfico de columnas no es correcto para toda la selección de datos que tenemos y por lo tanto nos los divide, ¿listo?, en la cantidad de datos que queremos trabajar. En este caso, se especifica en masculino para hacer una comparación entre el género masculino. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué les recomiendo yo para que podamos trabajar de una mejor manera? Pongan atención, algo que yo les iba a decir, o sea, que se les iba a comentar, era lo siguiente. Resulta y pasa que yo no necesariamente puedo, digámoslo, hacer comparaciones directas, sino que yo puedo elegir diferentes columnas. Recuerdan que yo en el comienzo de las primeras clases, cuando vimos Excel, yo les decía a nosotros que podíamos hacer lo que llamábamos selecciones discontinuas, ¿no? Entonces yo podía seleccionar un conjunto de celdas, seleccionar otro conjunto de celdas, esto con el apoyo de la tecla control. ¿Lo recuerdan? Mientras hacemos la selección, presionamos la tecla control y puedo seleccionar elementos discontinuos, es decir, un grupo de celdas de un rango y otro grupo que no estén de forma continua, es decir, que estén en elementos separados. ¿Listo? A esto se le llama selección discontinua y lo hacemos con la ayuda de la tecla control. La tecla control me permite a mí, con clic sostenido y manteniéndola presionada, hacer selecciones, ¿cierto?, de diferentes elementos sin tener que estar condicionados a un solo objeto. ¿Por qué les hago recuerdo de esto que expliqué al comienzo de la clase cuando recién comenzamos a explicar Excel? Porque resulta y pasa que yo puedo, por ejemplo, seleccionar elementos exactos, como son, por ejemplo, datos exactos, ¿listo? Y decirle a Excel que cuando yo vaya a insertar esa información, me la inserte desde esos elementos, ¿no? ¿Listo? Ah, pero verdad que no tengo dato como tal. ¿Listo? Deme un segundo. Bueno, vamos acá, masculino, era aquí iba a ser. Ajá. Bueno, femenino. Listo, ahí sí. Qué pena. Entonces, ahorita les hago el ejemplo con lo que les acabo de decir para seleccionar diferentes valores discontinuos para que me entiendan también. ¿Listo? Ah, pero re masculino. Bien, en este caso, miren lo que va a suceder a continuación. La forma en cómo aparece la información. Me aparece 1 y 2. ¿Por qué me aparece 1 y 2? Porque no me está contando, o sea, no me está tomando los títulos, sino que me está tomando solamente los valores de femenino, porque así lo seleccioné, y para allá voy. Entonces, como no puedo, como necesito los títulos, allí sí puedo usar el valor discontinuo. Denme un segundo, borro esto para mostrarles. Ahora sí. Ajá. Muy bien. Vamos a insertar el gráfico. Muy bien, como se pueden dar cuenta. ¿Qué hice yo en este caso? Uy, no me está recibiendo los datos, no importa, los vamos a editar manualmente. ¿Listo? ¿Qué hice yo en este caso? Seleccioné, me mostró igualmente, pero aquí vamos con el adicional. Quiero que miren la parte izquierda de nuestro gráfico. Nuestro gráfico ofrece 3 elementos diferentes. ¿Listo? Uno que es personalizarlo manualmente. Yo también, así como lo puedo personalizar acá desde las pestañas diseño y formato, yo tengo la opción de poderlo personalizar de lado. Es decir, hacer clic aquí
y elegir aquí automáticamente sin tener que ir a la parte superior del diseño, sino simplemente elegir uno de los estilos que me da el gráfico. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los elementos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de que puedo trabajar. Ahora, si doy más, me dice, yo puedo elegir el título del gráfico, la etiqueta de los gráficos, la leyenda de los gráficos. Entonces, por ejemplo, me dice que el título del gráfico, que es el título de este elemento, la etiqueta de los datos, que es 1 y 2 en este caso, por ejemplo, entonces en este momento él me dice a mí si yo quiero de alguna u otra forma poner, bueno, no me está dando la opción de agregarlo, este es solamente para poner el elemento. Dame un segundo acá. Acá está. Listo. Ajá. Bien. Bueno, listo. Entonces, eso era lo que les estaba comentando. Voy a hacer otro ejercicio. Vamos a abrir la otra tabla para explicarles mejor lo de la formación discontinua. Vamos a abrir este que se llama relación de horas trabajadas y vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero en este caso vamos a usar más datos para que ustedes puedan ver mejor lo que se va a hacer en el momento en que se haga la selección discontinua. ¿Listo? Esperamos un momento. Muy bien, vamos acá. Bueno, este es un valor muy similar al anterior, pero en este caso quiero que se fijen claramente cuál es la gran diferencia. Miren, ¿por qué en el anterior no nos funcionaba? Porque es que yo no había establecido, como se pueden dar cuenta, aquí el título de género. Yo tenía que haber dicho que este era el género, ¿no? Tenía que haber establecido para que Excel supiera que este es otro título y que hace referencia al género de lo que se está trabajando, que en este caso nuestra relación se hace en base al género. Si nos damos cuenta en esta nueva tabla que vamos a trabajar ahorita en un momento, listo, se estableció que hay una labor, una cantidad promedio de horas trabajadas y una suma total del valor pagado por horas. Esto también lo vamos a ver a continuación. Pero se establece, miren, la tablita se establece de una forma en que tenemos la labor, la cantidad de horas y la suma total pagada. Eso era el error que yo estaba cometiendo acá. No estaba discriminando lo que es el género, que es el principal elemento que estábamos trabajando. Pero Excel no sabía, cuando yo seleccionaba de forma discontinua, como lo hice en una ocasión, no me mostraba o me generó el error. Vamos a ver si logramos solucionar ese problema. ¿Listo? Recuerden que pueden hacer clic en un bordecito y eliminar la tablita. Entonces lo que yo simplemente puedo hacer es seleccionar los elementos, decirle a la pestaña insertar, decirle en este caso que el gráfico quiero ir a este y ahora sí automáticamente, miren, vuelvo y reitero, seleccioné de forma discontinua género y total horas diurnas, dejando por fuera de la selección a total horas extra nocturna. ¿Listo? Que esa ya la teníamos acá, miren, total hora extra nocturna. Como quiero comparar hora extra nocturna con hora extra diurna, entonces seleccioné el género, seleccioné de forma discontinua apoyándome en la tecla control el total de horas extras diurnas y ahora sí me propuse a la idea de ingresar o de enviar el gráfico. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, a pesar de que estos datos también están allí, solamente ella se encarga de trabajar con los datos que yo seleccioné. Hago clic sostenido, lo voy a bajar acá, lo arrastro para poderlo mostrar. ¿Listo? Y de igual forma, como se pueden dar cuenta, me queda muy similar a la que tengo en la parte superior. Voy a hacer doble clic aquí un momento en la pestaña para que quede como más visible acá. ¿Listo? Total hora extras diurnas. Lo mismo, puedo cambiar los estilos del gráfico. Puedo elegir, por ejemplo, el mismo que tengo arriba para ver de forma detallada. Entonces, en este caso, me dice, bueno, vamos a reducir un poco. Listo. Ahora sí, me dice, total hora extra diurna. Como se pueden dar cuenta, las horas extra diurnas que están en la parte inferior, ¿listo? El femenino trabajó un 49% y el masculino trabajó un 51%. ¿Listo? En igual forma, en la hora extra nocturna, el masculino trabajó un 78% y el femenino trabajó un 22%. ¿Listo? Entonces, si se fijan, es muy fácil y muy sencillo usar los gráficos. Pero para eso también vamos a reforzar nuestro conocimiento con la ayuda de esta tabla. Esta tabla se llama relación horas trabajadas. Como ejemplo principal tenemos una serie de datos que son una serie de empleados con su respectiva identificación, su género también, trato, labor. La labor es ¿qué? A lo que se dedica cada uno de ellos. Tenemos unas labores como son supervisor, investigador, compilador, bueno, en fin. Y cada uno de estos tiene unas horas trabajadas, una cantidad de horas trabajadas.
¿Listo? Entonces en la semana 1 se trabajaron tantas semanas, en la semana 2 igualmente y así sucesivamente. En esta empresa se elabora semanalmente cierta cantidad de horas. Ahora nosotros tenemos que hallar, mira lo que nos pide la parte superior, la actividad realizada con la información entregada son los siguientes. Utilizando fórmulas o funciones, debe hallar el total de horas trabajadas y el total pagado a cada uno de los trabajadores. Una vez hallados los valores solicitados, debe dar formato a las dos últimas columnas, es decir, nos piden que demos formatos. ¿Listo? Es decir, solo convertir a moneda las columnas K, convertir las monedas, ¿listo? Valor unitario, L y total pagado, para que los valores aparezcan con el signo pesos y separado por miles, ejemplo, 35.000. Luego debes centrar la información como aparece en horas trabajadas. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo que debemos dar formato, ya saben que el formato de moneda que hemos venido trabajando en todo el libro de prácticas que se realizó. ¿Listo? Entonces aquí es como dar un resumen o una fundamentación de lo que se hizo en ese ejercicio. Ahora bien, total de horas trabajadas. Entonces necesito hallar la suma total de las horas trabajadas. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me colabora con eso? ¿Quién me dice cómo hallo la suma de las horas trabajadas ahí? Uno solo, por favor. Uno solo, que me ayude a sacar las horas trabajadas. Profe, selecciona fórmula, funciones trigonométricas, Ajá, muy bien. matemáticas. Bueno, pero trabajamos esta manual. Hagamos la manual, esto, Milton. Colabórame Igual manual. suma, Dime, suma, paréntesis, igual suma paréntesis. suma, abre, selecciona entonces Ujú. lo que es la F10, Ajá. ¿Hasta dónde? ahí sería hasta la I10, Listo, hasta la perfecto. semana 4. Muy bien. ¿Qué más hago, Milton? Cierra paréntesis y enter. Listo, muy bien. ¿Y ya? ¿No hago nada más? Y arrastra Ah, muy bien. abajo toda la... Listo, arrastramos para autocompletar. Excelente, Milton, muchas gracias. Claro, ahí vemos una suma normal, hacemos clic sostenido aquí en el controlador de relleno para autocompletar el resto de la información, ¿no? Entonces ahí ya obtenemos la suma Profe, de... ¿puedes poner un momentico el clic ahí en la fórmula? Sí, claro, con gusto, ya te la habilito, mírala, ahí está. Sería igual suma desde F10, dos puntos que ya sabemos que indican hasta I10. ¿Listo? Dale. Listo. Muy bien. Bueno, entonces ahí vemos la fórmula y vemos la suma, ¿ok? Nos dice que tenemos que centrar tal como están las otras, entonces aprovechemos de una vez, seleccionamos la columna y obviamente procedemos a centrarla, ¿no? Para que quede igual que las otras. Ahora, ¿qué nos dicen? Total pagado. Primero vamos aquí a la K, le vamos a agregar el formato de moneda, ya lo sabemos, que simplemente venimos acá, elegimos moneda, listo, y luego simplemente desde el símbolo de pesos pasamos a español Colombia, ¿no? Listo. Si quieren quitamos los dos decimales, en este caso que no son necesarios, para que queden valores similares. Ahí lo tenemos. También centramos para que quede igual como estamos haciendo. Ah, pero ya que el valor es peso, entonces no se va a centrar porque el símbolo de pesos está a la orilla, ya lo sabemos. ¿Listo? Ahora, total pagados. Total pagado. ¿Cuál es el total pagado? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Quién me dice ahí cuál será el total pagado? ¿Quién me dice? Para hallar el total pagado. Profe, igual, Ajá, muy bien. y selecciono la columna de total de horas, que sería en ese caso J10, Muy bien. y le pongo el asterisco, o sea, por, Ajá. y multiplico el valor unitaria de hora. Muy bien, excelente. Muy bien. Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, entonces J10 por K10, que es el total de las horas trabajadas por el valor unitario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso me dice, por ejemplo, cuánto gana cada uno de estos. Ya sabemos, como lo pusimos en el anterior, que como los elementos están enfrente, pues son referencias relativas, por lo tanto podemos arrastrar sin ningún problema, ¿no? Arrastramos en este caso hasta la parte final. Listo, arrastramos y automáticamente tenemos los resultados de todos nuestros empleados, ¿no? Todos los empleados, cuánto gana cada empleado en base a la cantidad de horas que trabajó durante las 4 semanas y el valor que valía cada hora. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente ya obtenemos un resultado. Ok,
Ahora sí vamos a lo que nos compete en este caso, que es el gráfico, ¿no? Entonces, pues como nosotros vamos a trabajar en los gráficos, entonces yo lo primero que necesito es llenar esta información. ¿Cómo lleno esta información? Pues tengo que hallarla. ¿Qué me están pidiendo? Veamos a ver. Dice, halle las cantidades y valores solicitados de acuerdo con la labor desempeñada. Se deben utilizar funciones que hagan referencia a la hoja datos. O sea, toda esta información va a salir ¿de dónde? De la hoja datos. Luego se deben insertar dos gráficos. El primero en forma de torta, que muestre las cantidades promedios por cada labor. Y el segundo, un gráfico de barras verticales que muestre la suma total del valor pagado por valor. ¿Listo? Entonces, lo primero es que tenemos que solucionarlas. Entonces, miren que aquí nos están diciendo que van a discriminar la información por labor. Entonces, no es que vamos a sumar todas las horas, sino que tenemos que hacerla por labor. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debemos hacer? Ya lo sabemos. Simplemente debemos manejar el elemento, en este caso, que es promedio, tal como hicimos en la tabla anterior, donde manejamos los ejercicios. Nosotros nos dimos cuenta que nosotros podíamos hallar un promedio en base a un elemento, como fue el ejemplo anterior donde hicimos hallar el promedio según el género masculino, ¿listo? Y hallar el promedio según el género femenino. Es exactamente lo mismo, solamente que ¿qué cambia en este caso? Pues el criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces en este caso, lo que nos comentaba el compañero Milton hace un momento, nos vamos a fórmulas, nos vamos a funciones trigonométricas, ¿listo? Nos vamos a funciones matemáticas, dígame. Bueno, nos vamos a a más funciones, a estadísticas, y en estadísticas buscamos la que vamos a usar, que es la promedio.si, ¿no? Entonces vamos a promedio.si, ok. Entonces, eso fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, donde ustedes mismos nos ayudaron a hacer cada una de las herramientas que nos solicitaron, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿el rango cuál es? El rango, pues en ese caso, ya sabemos que así como en el anterior, el rango era de donde iba a sacar el género. En este caso, es la labor, porque es donde vamos a sacar qué función cumple. Entonces, seleccionamos, en este caso, ¿listo? Seleccionamos. Entonces, como se pueden dar cuenta, seleccionamos la labor, ese sería el primer rango, ¿listo? El criterio, pues es lo que nos está pidiendo la fórmula. En este caso nos están pidiendo que la labor de digitador. Entonces, obviamente, tengo que escribir digitador tal cual como está dentro de la tabla. Digitador. ¿Listo? Digitador. Y luego el rango del promedio, es decir, de dónde voy a hallar ese promedio. Entonces me dice que la cantidad de horas totales trabajadas. Entonces doy clic y manualmente me voy a la pestaña, a la hoja datos, y busco las horas totales trabajadas. Ahí las tengo, las selecciono y obviamente de allí se va a hallar el rango. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, ahí nos quedó, le doy clic en aceptar y automáticamente me dice que en este caso son 134.1. Vamos a seleccionarlas, ¿listo? Vamos a seleccionarlas y vamos a usarlas en formato número. ¿Listo? Vamos a ponerlas en formato número. Si quiero, ya saben que puedo agregar los decimales, voy a agregar 2 como para tener ese control. ¿Listo? Y ahí tenemos la cantidad promedio de horas trabajadas totales. Sería para los digitadores de 134,10. ¿Listo? Ya sabemos que la fórmula sería así. Igual promedio.si, abro paréntesis, nombre de la hoja con el símbolo de admiración, el rango de donde van a sacar, de donde van a hacer la condición, en este caso la labor, entre comillas la condición o el criterio que sería digitador, que es la labor, y por último el rango donde van a hacer los datos. Sabemos que para todas las demás va a ser exactamente la misma función, ¿no? Va a ser la misma función. ¿Por qué? Porque es el mismo rango, porque es el mismo valor. ¿Qué cambia en la otra? En la otra cambiaría, entonces, que en vez de decir digitador, cambiaría el criterio por el criterio que yo necesito. En este caso, por ejemplo, sería analista. ¿Listo? Presiono Enter y como me cuenta tengo 134,17. ¿Listo? El otro sería compilador. ¿Listo? Compilador. Muy bien. Compilador. Ok. Que sería 126. El otro sería investigador. ¿Listo? Entonces cambiaría digitador por investigador. Ok. ¿Listo? Perdón. Escribí mal investigador. Ok, discúlpenme. Entonces, por eso no lo encuentra. Ahora sí, 128. Y por último, supervisor. ¿Listo? Ahí hemos hallado los datos. Entonces, supervisor.
de los diferentes cantidades promedios según la labor que desempeñan los trabajadores. ¿Ok? Ahora me dicen que la suma de lo que se le ha pagado por labor a cada uno de estos elementos, es decir, cuánto se le ha pagado en total al digitador, a los analistas, a los compiladores, a los investigadores y a los supervisores. Entonces, por ejemplo, vamos con los digitadores, ¿no? Entonces, igual, nos vamos lo mismo de siempre, seleccionamos primero la celda donde queremos obtener el resultado, nos vamos a las fórmulas, estas sí son las matemáticas, ya sabemos que usamos la función sumar.si, ¿listo? Sumar.si, seleccionamos el rango, ¿listo? Entonces me voy obviamente a datos. ¿Cuál es el rango en este caso? Pues ya sabemos que es la labor, ¿no? Que es la que nosotros vamos a especificar, ¿no? Entonces en este caso seleccionamos la labor, perdón, seleccionamos la labor, listo, seleccionamos la labor, hacemos clic allí. Ahora seleccionamos el criterio, que el criterio ya sabemos que es en este caso el nombre de la labor, que sería digitador para este caso, ok, y necesitamos el promedio de la suma, o sea, dónde se va a sacar la suma. En este caso sabemos que esto se va a hallar desde lo que se le ha pagado, ¿no? Entonces, total pagado, desde acá se va a hallar la suma, entonces, de los diferentes labores. Hacemos clic y ahí nos damos cuenta cómo está estructurado. Damos clic en aceptar y, perdón, ahí, ¿cuál fue el error que metí yo? Dame un segundo que le había puesto sin querer un valor que no era. Volvemos otra vez, perdón. Suma.si. Suma.si. Es que el mouse me está molestando acá por lo que estoy en una superficie que no está muy plana. Entonces sin querer doy clic donde no es. Vuelvo y reitero. Rango. Ya sabemos que el rango es entonces en este caso la labor, que sería de aquí a acá. Esta sería la labor. Ahí tenemos el rango. Listo. Ya sabíamos que el criterio es lo que nos están pidiendo. En este caso la suma es de digitador. Listo. Ok. Si estoy escribiendo bien digitador, bueno. Y el rango de la suma, que ya sabemos que es de donde se va a hallar la suma de los elementos. Ok. Muy bien. Ups, se me fue muy para abajo. Listo, hasta aquí. Ok. ¿Listo? Sí, ahí sí ya está correcto. Ok. ¿Listo? Muy bien. Ahora ese es el valor pagado para los digitadores. Vamos a colocarle, ya sabe, a esto formato de moneda para poder ver cuánto es exactamente, ¿no? Entonces vamos a ver moneda para que aparezcan los símbolos y definimos Español Colombia para que nos quede cuadrados a Español Colombia. Quitamos los ceros si queremos, como en este caso, y ahí teníamos el valor. Para hacerlo más rápido, esta vez lo estoy haciendo un poco más rápido. La vez pasada ustedes me ayudaron, hicieron cada uno de los pasos, pero esta vez lo estoy haciendo para que quede un poquito más rápido y poder avanzar más concretamente al punto que en este caso son los gráficos. ¿Listo? Entonces ahí vemos digitador, entonces ya sabemos que el siguiente ya no es digitador sino analista. ¿Listo? Analista. Ok. Aquí también entonces en este que sigue ya nos damos cuenta que son, no sería, sino que sería compilador. ¿Listo? Entonces, compilador, perdón, compilador, ok, y aquí investigador, que sería el siguiente, ok, investigador, ok, y supervisor, listo, muy bien, supervisor, listo, ok, ahí ya hemos llenado la información con la primera parte de lo que se aprendió en la clase del día de hoy, que es hacer fórmulas de forma externa y usando complementos como promedio.si y contar y sumar.si. Bien, ahora sí, ya llenada la tabla, vamos a resolver la información, ¿ok? Entonces, en este caso, ya saben que lo que nos están pidiendo, entonces lo primero que nos dice, el primero en forma de, bueno, luego deben ser insertados los gráficos. El primero en forma de torta, es decir, un gráfico circular, que muestre la cantidades promedio por cada labor, ¿listo? O sea, esta parte, primero se va a requerir esta parte, es decir, el cantidad promedio total de horas trabajadas y la labor. Entonces, selecciono juntos elementos. Ahora sí, me voy a la pestaña insertar, me dicen que un gráfico tipo torta, un gráfico circular, y elijo entonces el gráfico circular. ¿Listo? Ahí fácilmente me aparece, lo vamos a poner acá abajito para hacer ahorita la comparación. Ok, entonces ahí me aparece cantidad promedio de horas trabajadas y me las da según, me las divide según los colores en cada uno. Por ejemplo, el azul el digitador,
el naranja el analista, el compilador este grisecito, el investigador este y el supervisor el azul más oscuro. ¿Listo? Fácilmente puedo cambiar, recuerden que yo puedo modificar estos valores. Por ejemplo, voy a elegir esta que me parece como más interesante. ¿Listo? Y ahí me dicen, vean, por ejemplo, que en este caso tenemos que el digitador, el analista casi tienen los mismos valores, el 20%, los demás tienen 19%, lo mismo el investigador que tiene el 20%. ¿Listos? Ya saben que si dan el mouse quieto ahí les va a aparecer, mire, cantidad promedio, este es del supervisor, este es del investigador, este es del compilador, ¿listo? Y este es del analista y este es del digitador, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos pendiente. Muy bien, ese fue el primer gráfico que nos pidieron, el de cantidad de promedio totales de horas trabajadas, ¿listo? Pero ¿qué más nos piden aquí? ¿Qué más nos están solicitando? Nos están pidiendo, entonces, el segundo, un gráfico de barras verticales que muestre la suma total del valor pagado por labor. Entonces, para ver a quiénes les pagan más, ¿no? Porque en el caso de horas trabajadas, casi todos trabajan lo mismo. Vemos que los que trabajan quizás un poquito más son los supervisores, que están trabajando un 21%, y un poquito menos están trabajando los compiladores, que trabajan 19%. De resto, tanto digitadores como analistas, listo, como investigadores, trabajan 20% de horas trabajadas, o sea, están trabajando prácticamente lo mismo. ¿Listo? Y ahora vamos a ver a quiénes les pagan más, quiénes tienen salarios más grandes. Entonces, en este caso, ya saben que selecciono primero la labor y luego me apoyo en control para seleccionar solo la suma total del valor pagado. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, selecciono esos dos y me voy igualmente a la pestaña insertar. ¿Listo? Me voy en este orden de ideas ¿a qué? A la opción de gráficos verticales, que sería en este caso columnas, ¿ok? Y elegiría un gráfico que me llame la atención. Por ejemplo, voy a usar este en 3 dimensiones, que me parece interesante, y aquí vamos a darnos cuenta cómo les pagan a estos empleados de esta empresa, ¿no? Entonces vemos que el digitador está, el que más gana es el investigador, el que menos gana es el compilador. Ya saben que podemos cambiarlo desde la pestaña diseño, podemos elegir diferentes aspectos. Por ejemplo, puedo elegir ese que me da el valor exacto de cada uno, puedo elegir este que me muestra el valor y a la misma vez la tablita, entonces para poderlos ver mejor. Ahí vemos que a los que mejor les pagan son a los investigadores, que reciben en promedio, les pagan en total 31.684.000. A los que siguen son los analistas con un total de 28.175.000, luego el digitador con 23 millones y por último el compilador con 12.144.000. ¿Listo? Entonces es bueno, y se me está olvidando el supervisor. Entonces, como se pueden dar cuenta, de aquí, de una misma tabla, puedo obtener dos gráficos diferentes haciendo una selección correcta de los diferentes elementos que tengo dentro de la hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas y resumiendo lo del día de hoy, entonces, ¿qué se aprendió el día de hoy? Primero que nada, entonces usamos esta pequeña nómina de la Fundación AMAR, una tablita que teníamos allí, que ya la hemos trabajado en el ejercicio en la actividad 6, ¿listo? Y con ella nos apoyamos para aprender a hallar valores en hojas de cálculo diferentes, como lo fueron en este caso la suma de salarios de la nómina de Fundación AMAR, contar los empleados según el género en este caso, la cantidad total de empleados usando la función de contar. También vimos cómo poder sumar, en este caso también en base a solamente el género, ¿listo? Discriminando en este caso por género femenino o masculino, haciendo la alusión a cuál de los dos ganaba más o ganaba menos. Hallar el promedio básico, hallar el promedio también para el género femenino y masculino, ¿listo? Y sumar las horas extras tanto del masculino como el femenino. Luego, gracias a eso, también hicimos otra tablita pequeña y de la cual vimos cómo insertar los diferentes gráficos. ¿Listo? Y para finalizar, pues obviamente en ese orden de ideas, usamos nuestras tablitas para poder trabajar y hacer este segundo ejercicio que, al igual que el anterior, primero usó datos de la hoja de datos para poder encontrar la información y luego simplemente pudimos insertar los gráficos dentro de nuestra hoja de cálculo, mostrando obviamente la información seleccionada. Recuerden que primero se seleccionó labor y cantidad de horas trabajadas y luego simplemente se seleccionó el valor total, la suma de valor total pagado. ¿Listo? Muy bien, señores. Ya saben, como siempre, preguntas, dudas o inquietudes, algo más que quieran saber, algo que quieran preguntar, algo que quieran que les confirme o les reitere. Entonces, los escucho. Profe, Dígame, Cristian.
Profe, usted para hacer el gráfico tiene que seleccionarlo todo, nomás selecciona las dos, lo que quiera uno seleccionar. Bueno, Cristian, haciendo alusión a eso, para explicártelo mejor, te digo lo siguiente. Entonces, recuerda que antes de insertar cualquier gráfico, lo ideal es saber muy bien qué información vamos a usar para ese gráfico, ¿sí? Entonces, recuerda, por ejemplo, en este caso, que nosotros decíamos que íbamos a discriminar la labor, ¿listo? Según la cantidad de horas trabajadas. Entonces, como yo sé que el primer gráfico lo iba a hacer en base a eso, seleccioné este elemento, porque es eso lo que necesito o son esos los datos que necesito para mi gráfico. ¿Sí me hago entender? O sea, yo tengo que tener muy claro Ah, qué datos voy a usar para mi gráfico. ¿Correcto, Cristian? listo, gracias, profe, muy Dale, mal. listo. Muy bien, ¿alguien más que quiera preguntar, quiera saber algo más? ¿No? Bien. Bueno, señores, entonces, como les venía contando, entonces hoy terminamos nuestra clase con los elementos de gráfico, ¿listo? Y con las fórmulas o funciones directas que se realizan en base a cuando estamos trabajando en diferentes hojas, ¿no? Que es como lo que se hizo el día de hoy, más que todo, también se profundizó en eso, que era poder mostrar. Bueno, ya saben que mañana, señores, es nuestra última sesión. Recuerden que dicha sesión vamos a trabajar lo que tiene que ver con tablas dinámicas. Recuerden que les dije ayer también por favor que investigaran un poco sobre ese tema, leyeran un poco para que hagamos esa socialización de lo que son las tablas dinámicas, cómo se trabajan y cuál es su función principal. ¿Listo? Entonces, tablas dinámicas y macros en Excel. Vamos a hacer una pequeña explicación de qué son los macros, cómo funcionan, cómo se automatizan en Excel. No vamos a entrar lastimosamente en el programa, no va lo que es el código de Visual Basic que se maneja en Excel, sino que va a ser, Profe, dígame, Cristian. investigar macros en Excel, No, no, tablas dinámicas, Cristian. ¿Listo? solo tablas Sí, señor, dinámicas. tablas dinámicas. Ah, listo. Gracias, Listo. profe. Dale. Entonces vamos a hacer una investigación concreta de qué son las tablas dinámicas y para qué sirven en Excel y ya vamos a socializar ese tema, ¿listo? Para el día de mañana. Y de igual forma, como les venía diciendo, a asignar la última actividad, que es la actividad 10, con la que finalizamos nuestra plataforma de hojas de cálculo. Recuerden que esta es la unidad 8, correspondiente a hojas de cálculo, en este caso usando el programa Microsoft Excel. ¿Listo? Entonces, eso queda para el día de mañana. En un momento voy a descargar el listado de asistencia para poder verificar las personas que asistieron y estuvieron durante toda la clase. Agradezco a Cristian, agradezco a Mónica, decir, a Laura, a María Fernanda, agradezco al señor Milton que ha estado muy pendiente, muy buena colaboración, muchachos, bueno, en general a todos los que han colaborado, perdón si se me olvidan algunos nombres, pero muy bien, me gusta mucho eso de que estén colaborando, de que estén haciendo esa mecánica, esa socialización, lo que hace que la clase sea más productiva y que yo tenga esa satisfacción de saber que ustedes están adquiriendo un conocimiento que les está sirviendo y que lo están aplicando. ¿Listo? Entonces, muchachos, muy pendientes para seguir trabajando. Recuerden, mañana última sesión, investigar sobre tablas dinámicas. No sé, algo más que quieran complementar ya para finalizar. ¿Algo más que quieran decir? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Listo? Bien. Bueno, señores, Sí, profe, entonces, todo claro. bueno, muy bien, gracias, Cristian. Muy bien, entonces, señores, vamos a dejar hasta aquí. En este momento voy a proceder entonces a hacer listado de asistencia. Ok. Voy a proceder a hacer el listado de asistencia en este orden de ideas. Voy a descargarlo. Un segundo. Recuerden que ahí ya como les mostré el día de ayer, yo puedo darme cuenta quién está, quién se va, quién regresa. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Ok, dejo de compartir pantalla en este momento. Ya como estamos finalizando clase, procedo entonces a detener la grabación.